Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la estructura política de Nueva España. ¿Se han preguntado cómo se organizaba la antigua política en Nueva España antes? ¿O qué cosas tuvieron que pasar para que fuera una buena estructura política? Recordemos algunas cosas antes. Nueva España es lo que ahora conocemos como México o algunos países de América Central. La estructura política no es la misma que hace algunos siglos. Algunos de los temas que veremos hoy son: Mi nombre es Natasha Arias y hoy voy a tratar el tema del rey tan lejos y tan cerca. me llamo Gaby Ochoa y les voy a platicar sobre el rey cuasi monarca. Soy Edson de la Cruz y les hablaré sobre la audiencia durante el virreinato en la Nueva España y sobre los cálidos. Soy Luis Ordóñez y les voy a hablar sobre la República de los Indios. Y el último tema a tratar en este podcast será sobre la Inquisición en la Nueva España. El rey tan lejos y tan cerca. En la política no existe ningún referente que pudiera acercarnos a un sistema como el de la monarquía ni a una figura como la del rey. En cambio, el hombre prehispánico vivió bajo un régimen similar al de la monarquía y los españoles durante siglos solo conocieron ese sistema. Todos aceptaban que el monarca español llevaba la corona por la gracia de Dios, es decir, por derecho divino. En la Edad Media incluso se pensaba que los reyes de Francia e Inglaterra tenían poderes para sanar ciertas enfermedades solo imponiendo las manos en los enfermos. Durante milenios las religiones estuvieron muy presentes tanto en la vida pública como privada. El rey era considerado un padre por sus súbditos. Los monarcas españoles para gobernar contaban con ministros y consejeros, y el Consejo de Indias, un grupo de funcionarios que resolvía los asuntos que no había podido resolver las autoridades de los reinos y provincias ultramarinas. Era el caso de las reales cédulas y las ordenanzas, que aunque fruto de los deseos del monarca de ejercer un control adecuado en sus provincias, no siempre fueron obedecidas al no corresponder a la realidad novohispana. Ahora yo les voy a hablar sobre la audiencia. Durante el virreinato de la Nueva España hubo dos grandes audiencias en el territorio conquistado, la de México y la de Guadalajara. Su principal función fue la administración de la justicia, pero en el caso de la Ciudad de México también servía como un cuerpo consultivo del rey para asuntos fiscales y de gobierno. ¿Qué es esto? Que la audiencia sí tenía voz y voto en cuestiones gubernamentales. Además, estaba constituida por 8 oidores y el virrey. La audiencia era el más alto tribunal de la Nueva España y resolvía las apelaciones que intervenían a quienes no estaban conformes con las decisiones de los jueces. ¿Qué es esto? Que ellos además tenían la última palabra. Nadie podía contradecirlos ni cambiar la decisión final que tomaran. Un dato curioso es que la primera audiencia se tomó en 1528 y fue dirigida por Nuño de Guzmán, que seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. La Real Audiencia tuvo una presencia continua e importante durante los años de gobierno, ya que era uno de los principales órganos que ayudaban a la estructura social del virreinato. El rey cuasi monarca. El virreinato de Nueva España fue fundado el 8 de marzo de 1535 tras la destrucción del Imperio Azteca. La figura del virrey existió en España desde el siglo XV y en el siglo XVI España se expande, creando diferentes virreinatos para garantizar una mejor organización, entre los cuales estuvieron Nueva España, Perú y Río de Plata. Llega a Nueva España el primer virrey Antonio de Mendoza al mando de la corona española, la cual gobernó sin interrupciones desde entonces hasta la independencia. El virrey funcionaba como el representante del rey y el vicepatrón de la iglesia. La lejanía de los virreinatos con la metrópoli permitía que los virreyes tomaran decisiones importantes sin la voz del monarca. Consultar los asuntos con el monarca requería de mucho tiempo debido a que los mensajes tenían que navegar y recorrer largas distancias. El rey ocupaba el cargo de presidente de la Real Audiencia y capitán general, por lo que era el jefe supremo de los asuntos militares. Contaba con casi el poder absoluto en todas las áreas y asumía funciones jurídicas judiciales. En las instrucciones se escribieron las disposiciones del rey. En las memorias, los virreyes documentaban constancias de sus experiencias para sus futuros sucesores. Porque el promedio de vida era bajo y la mayoría de la gente no llegaba a la vejez, el virrey tenía la obligación de hacer el plegio mortaja, un documento donde escribía quién tomaría el cargo mientras el siguiente sucesor era nombrado. El virrey, su familia, colaboradores, criados y otros funcionarios de la capital del virreinato conformaban la corte.
El virrey en esta época tuvo un cargo indispensable y era una figura respetada. Su presencia en los actos religiosos y sociales era importante. La República de los Indios. Desde los primeros años de vida colonial, el rey intentó proteger a los indígenas de la explotación de los españoles. La corona prohibía que los indígenas vivieran en pueblos junto con los españoles, y los pocos indígenas que vivían con los españoles era para hacer servicios domésticos y para comercios de pequeña escala. Esto trajo que los españoles se aprovecharan de los indígenas. La corona española conservó en términos generales la institución prehispánica del poder que presidía en algunos casos por un tehuictli o en otros casos por un tlahuani, según la importancia de la localidad. Durante los primeros tiempos, las autoridades españolas respetaron la forma de sucesión prehispánica en el gobierno, que variaba de una u otra localidad, y a veces era hereditaria. En otros casos se escogía por elección. Las autoridades españolas se volvieron permisivas y llegaron a autorizar que indígenas ajenos a la antigua nobleza o incluso mestizos se hicieran cargo de las gubernaturas indígenas. En la República de Indios también hubo cabildos que adquirieron gran preponderancia en los pueblos. Después de la conquista, el poder en Nueva España quedó en manos de los españoles. La estructura política presidida por el rey funcionaba en Nueva España con el virrey a la cabeza. Y también había participación de cuerpos colegiados, seguidos de la tradición medieval española, cuyas funciones de gobierno eran contrapeso de la autoridad del virrey.